es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... Como Dios, nadie como Dios. El día de hoy vamos a compartir otro episodio más de este programa Ansias de Cielo, pero antes vamos a hacer una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día les voy a compartir sobre unas meditaciones que ha hecho un padre. Es el padre Henry Nouwen. Y estas meditaciones se suscitan a raíz de que él ve un cuadro que pintó Rembrandt. Quizás muchos de ustedes lo conozcan o no. Igual espero que en lo que vamos compartiendo sobre este libro espiritual pueda aparecer en pantallita la imagen del cuadro de Rembrandt, que es justamente El regreso del hijo pródigo. Y cuando este padre, él tenía toda una trayectoria como docente, muchos libros escritos, en realidad una trayectoria muy interesante en cuanto a formación, ¿no? Pero resulta que él decide, pues él hace una invitación, ¿no? Para poder ser capellán dentro de una comunidad para personas con discapacidad mental. Para él esto era sumamente nuevo, o sea, en realidad no sabía nada al respecto, pues decide en ese trayecto, en ese lapso, se topa con este cuadro, el cual no solo lo ve en una ocasión, pero claro que la primera ya le impactó, ¿no? Pero en una siguiente ya se quedó en su corazón el volver a ver este cuadro, porque le suscitaba algo en su corazón en meditar profundamente sobre qué quiso dar a entender realmente Jesús cuando contó sobre esta parábola del regreso del hijo pródigo, ¿no? O algunos otros lo conocen como el Padre Misericordioso. Son meditaciones que hace el padre Henry Nouwen ante este cuadro de Rembrandt. El libro es hermosísimo en realidad porque a uno le hace experimentar el amor de Dios, pero sobre todo la forma en la que narra el padre Henry Nouwen este encuentro, estas meditaciones que va teniendo frente al cuadro de la parábola del hijo pródigo, que muchos de nosotros seguramente lo hemos escuchado en infinidad de veces. Quizás no lo hemos llegado a presenciar o a notarlo como tan nuestro, metiéndonos en los personajes, ¿no? Y lo agradable de este libro, la narración que utiliza el padre, hace que cada uno de nosotros pueda identificarse con algún personaje. Sobre todo nos hace un recorrido en particular, nos hace ver el cuadro en su totalidad, los personajes que hay, qué está sucediendo y también cómo nos va llevando analizando a cada uno, empezando por el hijo menor, que es el rebelde, el que pide la herencia y se va. Luego seguimos con el hermano mayor,
Y por último terminamos con el Padre. Por ejemplo, dice, ¿no? Enseñar a los estudiantes, explicar las palabras y acciones de Jesús y mostrarles los distintos caminos espirituales que la gente ha elegido a lo largo de los tiempos, era como adoptar la postura de una de las 4 figuras. Si logran ver bien la imagen, ojalá pudieran buscarla, hay 4 figuras que rodean ese abrazo divino en el que está dándole el Padre al Hijo, ¿no? El Hijo está arrodillado y hay 4 personajes. Dice diferentes distancias detrás del Padre. El hombre sentado con la mirada perdida en el vacío y el otro alto, de pie, erguido, contemplando con mirada crítica el acontecimiento. Todos ellos representan distintas formas de no compromiso. Vemos indiferencia, curiosidad, un soñar despierto, una observancia atenta. Alguno mira fijamente, otro contempla, otro observa sin fijar la mirada y otro simplemente mira. Uno está de pie al fondo, otro se apoya en un arco, otro está sentado con los brazos cruzados o de pie con las manos juntas, una sobre otra. Cada una de estas posturas me es muy familiar, dice. Algunas son más cómodas que otras, pero todas ellas son formas de no comprometerse. Pasar de dar clases a universitarios a vivir con enfermos mentales supuso, al menos para mí, dar un paso hacia la plataforma donde el Padre abraza a su Hijo arrodillado. Es el lugar de la luz, el lugar de la verdad, el lugar del amor. Es el lugar donde yo quiero estar, aunque me da mucho miedo llegar a Él. Es el lugar donde recibiré todo lo que deseo, todo lo que siempre he esperado, todo lo que necesitaré, pero también es el lugar donde tengo que dejar todo lo que quiero retener. Es el lugar que me enfrenta con el hecho de que aceptar de verdad el amor, el perdón y la curación es a menudo mucho más duro que entregarlo. Cada pequeño paso hacia su interior era como una petición imposible, hablando del cuadro de Rembrandt, ¿no? Una petición que me exigía dejar de lado una vez más mi deseo de controlar, de predecir, una petición a superar el miedo de no saber a dónde me llevaría todo aquello, una petición a rendirme al amor que no conoce límites. Sabía que nunca sería capaz de vivir el gran mandamiento de amar sin condiciones ni requisitos. El paso de enseñar sobre el amor a dejarme amar me iba a resultar más largo de lo que pensaba. Y aquí básicamente nos encontramos ante un hecho en el cual el padre Henry Nouwen llega ya a esta comunidad de personas con discapacidad mental y una pequeña se encuentra con él y lo abraza, o sea, le da la bienvenida sin conocerlo y él como que se cuestiona, ¿no? ¿Cómo es que esta persona quizás nunca ha leído ninguno de mis libros, no sabe de mi vida? Sencillamente da como que esa calurosa bienvenida, ¿no? Con alegría, con ese amor, con esa entrega, ¿no? Sin conocerlo netamente. Y el padre ante esto se cuestiona, ¿no? Y dice, realmente esto me va a costar porque significa dejarme amar, ¿no? Dejarme nuevamente moldear, enseñar y notarlo, inclusive porque uno puede dejarse, pero a veces puede ser que no lo note. Y esa ya era una gracia, ¿no? Que el padre estaba ya mirando y observando que ese suceso ya le estaba hablando a él, a su corazón, ¿no? Cuanto al hijo menor, muchos de nosotros ya sabemos cómo va la parábola. Lucas 15, 11, 32. Ojalá muchos de ustedes puedan buscarlo. En cuanto a Lucas 15, 11, 32, nos va a contar sobre todo el suceso, ¿no? Que un hombre tenía 2 hijos y uno de ellos le pidió la herencia y al momento de pedirle la herencia, pues toma todo lo que su padre le dio y decide gastarlo, ¿no? Yéndose a un lugar lejano, ¿no? Y justamente se refiere al hijo menor, que le dice, ¿no? Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió el patrimonio y a los pocos días el hijo menor recogió todas sus cosas, se marchó a un país lejano y allí, ¿qué ocurrió? Despilfarró toda su fortuna, viviendo una vida libertina. Y acá dice, ¿no? Lucas cuenta todo esto de forma simple y prosaica,
que resulta difícil caer en la cuenta de que todo lo que está ocurriendo es realmente un hecho inaudito, hiriente, ofensivo y en total contradicción con la tradición más venerada de la época. San Lucas muestra que la manera que tuvo el hijo de marcharse es equivalente a desear la muerte al padre. Resulta de que ya había un amigo del padre Henry Nouwen que se fue a estudiar alrededor, o bueno, fue a preguntar en Marruecos, hasta India y desde Turquía hasta Sudán por alrededor de 15 años. ¿Qué sucedía? O sea, ¿qué implicaciones tenía este hecho, no? El solo hecho de pedir la herencia, ¿no? Y algunos decían, jamás, o sea, ¿hubo alguna vez alguien en su pueblo que pidiera una cosa así? Jamás, dicen, ¿no? ¿Podría alguna vez alguien pedir una cosa así? O sea, como pedir la herencia. Y es imposible. Y si alguna vez alguien lo hiciera, ¿qué ocurriría, no? Y dice, su padre lo mataría a golpes, desde luego. ¿Y por qué? Dice que es una petición así, significaría que deseaba que su padre muriera. O sea, a ese punto llegaba la ofensa, la herida. O sea, no es tan solo, bueno, el muchacho pidió la herencia y se fue, ¿no? No, en realidad tenía una implicancia más fuerte. Y eso es lo agradable del libro, o sea, realmente porque te hace degustar y entender con claridad a qué se refería realmente la parábola del hijo pródigo, ¿no? Dice, así pues, la marcha del hijo es un acto mucho más ofensivo de lo que puede parecer en una primera lectura. Se marchó a un país lejano. El país lejano es el mundo en el que se ignora todo lo que en casa se considera sagrado. Abandonar el hogar espiritual, que es distinto del hecho físico. A eso también se refiere ir a un país lejano. Y la parábola del hijo pródigo expresa el amor sin fronteras de Dios. El padre también dice, ¿no? Tocando a su hijo en una bendición interminable, pues ya cuando lógicamente viene el hijo a pedirle perdón, el hijo descansando en el pecho de su padre en una paz eterna. El movimiento de padre a hijo habla de algo que no pasa, sino que dura para siempre. Lo que se representa aquí es el amor y la misericordia divinas, en su poder de transformar la muerte en vida. ¿Qué significaba justamente esto de dejar el hogar, no? Pues es la negación de la realidad espiritual de que pertenezco a Dios con todo mi ser. Pero, ¿a qué hogar nos estamos refiriendo? A nuestra patria, que es el cielo, al hogar en el que podemos reposar en paz y confiadamente en nuestro Señor. El Señor nos da nuestros dones, nos da los talentos, sí, pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Los despilfarramos? Quizás nos inclinamos más a los vicios, nos desordenamos en los placeres y les damos rienda suelta y comenzamos a herir al Señor y decirle yo de ti no quiero saber nada. Y como este hijo que básicamente le dijo, yo prefiero que te mueras y que me des todo lo que tienes y yo hacer con mi vida lo que se me venga en gana. Entonces es bastante cuestionante porque uno también debería de preguntarse eh, qué está haciendo, ¿no? Realmente porque de qué manera y a qué país lejano se está yendo. Básicamente es darle la espalda a Dios, darle la espalda al Padre e irse de casa, dejar de vivir en esa común unión con el Padre. El Padre Henry Nouwen sigue meditando, ¿no? Y dice, he abandonado el hogar una y otra vez. He huido de las manos benditas y he corrido hacia lugares lejanos en busca de amor. Esta es la gran tragedia de mi vida, dice, ¿no? De alguna forma me he vuelto sordo a la voz que me llama mi hijo amado. Sobre todo nos hace experimentar ese amor de parte de Dios que en realidad no exige explicaciones, reproches ni nada, pese a que se trate de un hijo rebelde en realidad. El hijo menor no solo fue hiriente y ofensivo, sino sobre todo rebelde y tiene esta característica en particular, ¿no? Y también, ¿no? Que esta parte a mí me impactó y hasta el día de hoy siempre me cuestiona, ¿no? Sobre todo antes de herir al Señor, antes de pecar mortalmente, pensar en esto, ¿no? Dice, es la voz del Padre casi ciego
que ha llorado mucho y ha librado muchas batallas. Es una voz que solo puede ser escuchada por aquellos que se dejan tocar. Cuando uno está inicialmente dejando los pecados mortales, los vicios más grandes que uno puede imaginar, inicialmente en los primeros pasitos del camino de conversión, de este proceso que llevamos hacia llegar al cielo, que es nuestra meta, pues también es importante reconocer que le hemos causado heridas a Dios, ¿no? O sea, para Dios realmente no solo se trata de una ofensa, sino que Él también sufre con nosotros cuando ve que nos hemos apegado demasiado a lo mundano, que ya se nos hace difícil reconocer su voz, distinguirla de tantas voces dentro del mundo que son demasiado seductoras y atrayentes, pero que a las finales no nos dan la felicidad plena, ¿no? Realmente hay muchas voces que parece que nos ofrecieran la felicidad, supuestamente una felicidad constante y continua, pero en realidad no, porque en realidad no va a haber nada que ocupe ese vacío y ese anhelo que tenemos del Padre, de la casa, de nuestro hogar, de nuestra verdadera patria, ¿no? Entonces, siempre ponernos a pensar eso, ¿no? No ser el motivo de las lágrimas de Dios, sino procurar sacarle sonrisas, ¿no? Preguntarle, Señor, ¿cómo estás hoy? Y si en algún momento el Señor con su coronita de espinas quiere reposar su cabeza en cada uno de nosotros, echemos el hombro y que la repose. Va a doler un poquito, pero es nuestro Señor. Y no volver a ofenderle, no buscar herirle, ¿no? Entonces eso requerirá que estemos atentos, vigilantes, ¿no? Y que estemos continuamente en esa comunión con el Padre, en la casa, o sea, en gracia para también seguir trabajando en algún vicio, en algún mal hábito, en algún defecto que tengamos por ahí, ¿no? Menciona, ¿no? Así pues, es cuestión de vida o muerte. ¿Aceptamos el rechazo de un mundo que nos aprisiona o exigimos la libertad de los hijos de Dios? Tenemos que elegir. Puede que no hayan muerto físicamente, pero desde luego no tienen vida espiritual. Han perdido la fe en su bondad original y por tanto en su Padre, que es quien les dio la humanidad. Constantemente repite el Padre, dice, escuchar las palabras de Dios, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Respecto a ti y a mí, nos dice, eres mi hija amada, eres mi hijo amado. O sea, regresa a mí, siempre nos habla con ese amor, con esa ternura, ¿no? Incluso dice, aunque reclamo mi verdadera identidad como hijo de Dios, sigo viviendo como si el Dios hacia quien vuelvo exigiera alguna explicación. Y cuando pienso en mi trayectoria espiritual, mi largo y fatigoso viaje de vuelta a casa, veo que está lleno de culpabilidad por el pasado y de preocupación por el futuro. Ahí, sobre todo, ahí cuestiona sobre el aspecto de la ansiedad, de la depresión, porque la ansiedad es un exceso de futuro, o sea, de qué va a ocurrir, qué va a pasar, que no sé qué, y la depresión un exceso de pasado, porque, ay, no, que esto me pasó, que me pongo mal, que ya me puso triste, que me dijeron esto, que aquí no me siento comprendido, uy, un sinfín de peros, quejas, y en realidad el Señor no nos exige nada de esto, solo Él quiere darnos su amor. Pero mucho dependerá de nosotros si estamos dispuestos a dejarnos amar. Y esto también nos invita a la figura del hijo pródigo, ¿no? Dice, ¿no? Pero todavía no soy capaz de creer plenamente de allí donde mis fracasos son grandes, que es allí donde sobreabunda la gracia. Esto es vital, reconocer nuestra miseria, nuestra nada, para dejar que Él, que es todo, lo haga todo en cada uno de nosotros, con su amor. Eso significa dejarse amar, dejarse corregir, dejarse guiar, pero es justamente a raíz de esa experiencia de que las hemos, las hemos regado, ¿no? O sea, nos hemos equivocado grandemente, hemos dañado y hemos querido vivir porque así lo hemos decidido cada uno, ¿no? Ese es un punto vital, ¿no? Entender que cada uno decidió erróneamente darle la espalda a Dios
y hacer lo que se nos venga en gana con la herencia que nos ha dado el Señor. Entonces por eso también nos invita a regresar a los brazos del Padre sin que el Señor en realidad nos exija nada, solamente Él está dispuesto a darnos su amor. Y esto es lo que nos invita a la confesión, ¿no? Ir a los brazos del Señor. Y ahora en cuanto al hijo mayor, no, la figura es bastante compleja porque si bien el hijo menor se pierde en su rebeldía, el hijo mayor se pierde en el resentimiento. Y a él vemos, por ejemplo, que él se queja, ¿no? Está de cólera porque dice, y a mí no me has hecho nada, o sea, le haces un fiestón a este tu hijo que te ha dado la espalda y yo que he estado contigo tantos años y te he servido y he obedecido fielmente y no me has levantado una fiesta con mis amigos, ¿no? Entonces dice, en esta queja, obediencia y deber se han convertido en una carga y el servicio en esclavitud. Este resentimiento interior revela mi propio extravío, dice, ¿no? Extravío que se caracteriza por el juicio y la condena, la ira y el resentimiento, la amargura y los celos, tan peligroso para el corazón humano. Si alguno de aquí de repente tendría que cuestionarse y decir, ay no, pero uno está tratando de caminar en la vida espiritual y veo que al otro le va mejor con todos sus pecados, no sé, que yo le veo que está aquí con uno u otro muchacho y le va todo de viento en popa, es más, se va hasta de viajes internacionales, de repente no es un trabajador honesto, yo lo he visto que ha estado haciendo tales cosas o tal cual, y tiene para sus viajes, tiene para sus gastos, en cambio aquí uno está sufriendo, tratando de hacer la voluntad de Dios, pero sin en cambio le va pero terrible, ¿no? Y como uno en realidad también podría entrar en el hijo mayor, ¿no? Sobre todo en esta queja respecto de la obediencia y el deber, ¿no? Que lo tomó como una carga y hasta un punto de esclavitud. En realidad nunca lo llegó a entender desde el amor, ¿no? Porque incluso no fue partícipe de la alegría de aquel momento de recibir a aquel hermano que estaba extraviado y ahora está encontrado. Porque él dice, el padre, ¿no? Tu hermano que estaba perdido y ahora lo hemos encontrado. Estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, ¿no? El padre sigue teniendo esa actitud de cercanía, de ir al encuentro con el hijo. En ambos casos, cuando ve de lejos al hijo, sale corriendo a encontrarlo y lo abraza y le pone los mejores vestidos, etcétera, ¿no? Y ojalá pudieran leer el libro en realidad, porque hay más características al respecto. Y en cuanto al hijo mayor, ¿no? El hijo lo mira con esos ojos así fijos que lo culpan, que lo juician, ¿no? Entonces también tener mucho cuidado para que ninguno de nosotros caiga en ninguna de estas figuras, que es a lo que nos invita el Señor, ¿no? Analizarnos sobre todo, ¿no? En ello. Y dice, ¿no? Tener mucho cuidado, porque quizás este tipo de juicios temerarios eh, quizás sean tan igual o dañinos que esos pecados exteriores, ¿no? Como el de la lujuria, que se sabía que le dijo, ese tu hijo que ha estado con prostitutas, ya le despilfarra el dinero y no sé qué. Bueno, entonces antes de enjuiciar y hacer ese tipo de juicios temerarios, también examinarse uno, ¿no? ¿Qué espíritu lo está moviendo a uno? Si realmente está buscando cuidar el alma del otro o sencillamente ajuiciarlo como si fuera, no sé, realmente el que tuviera la última palabra, ¿no? Y dice, ¿no? Por ejemplo, alegría y resentimiento no pueden coexistir, porque como albergaba mucho resentimiento el hermano mayor, por eso tampoco no era partícipe de la alegría del mismo. Pero básicamente es como que todas las virtudes buenas en realidad en sí mismas, la alegría, la confianza, no coexisten con el tema del resentimiento, porque el resentimiento está enfocado en enjuiciar al otro, buscar la venganza, que no tenga lo que le están dando en ese momento. ¿Por qué? Si yo no lo tengo, ¿por qué lo tiene que tener el otro? ¿No? Entonces con una cólera, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido también. Por eso es importante seguir en comunión con Dios, en la Santa Eucaristía, en la oración, procurar conocerlo mejor para que no adoptemos ninguna de estas posturas, ni del hijo menor ni del mayor. Y justamente a lo que al final va el padre Henry, en lo que nos lleva en este trayecto en el libro, ¿no? Nos lleva también a hablar del padre,
Y en cuanto a la figura del Padre, también nos enseña de que cada uno de nosotros debe de asemejar la postura del Padre en cuanto a no solo que va al encuentro de cada uno de estos hijos, sino que tampoco Él los enjuicia, sino busca llevarles la misericordia, eh, busca que se sientan amados. Y esto es lo que nosotros debemos aspirar con cada una de las personas que vengan a nosotros, que sientan la presencia de Dios, que vean a Cristo mismo delante de ellos, pero solo se va a dar si hay una común unión. A esto es a lo que nos debe llevar, ¿no? A que realmente demos ese abrazo espiritual, pero a raíz de una profunda intimidad con el Señor, ¿no? Y dice, no hay lujuria, codicia, ira, resentimiento, celos o venganza en sus hijos perdidos que no le hayan causado un dolor inmenso. El dolor es tan profundo porque el corazón es muy puro. Donde el papá es tan puro que realmente le dolía cada uno de las acciones de sus hijos. Desde aquel que se fue rebelde y lo dejó, y de aquel que aún estando en casa se perdió. Se perdió en el resentimiento, en el enjuiciamiento, en la ira, en la cólera. Se perdió, aún estando dentro de casa, aún estando tantos años con el Padre. Y a nosotros también nos debe de invitar a tener mucho cuidado en ese sentido. Les invito a escuchar esta breve oración que la tenía junto a este libro y quería compartírsela. Les pido que cierren sus ojitos y yo se las leo, pero tómenlo como si fuera el mismo Dios el que se las dice. Siempre estuve esperando este momento para que te dieras cuenta lo importante que eres para mí. Quiero sanar completamente tu corazón, que yo sea el rey de tu vida. Todo el día trato de conquistarte con pequeños detalles, como este. No olvides que te amo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Y en el silencio de mi oración